Ya estamos acá en Puente D, en cuarentena, y me acompaña Gonzalo Trigo. Bienvenido, Gonzalo. Hola, José. Y también me acompaña Michael Avilés. Bienvenido. ¿Qué tal? José Michael, González, hola. hola, Michael, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Wow. Un concepto un poco desconocido para algunos, ¿cierto? Tiene su lógica por las palabras, pero el concepto en sí es bastante potente. Vamos a hablar de geopolítica, JP. ¿Ya? Geopolítica, para lo cual tenemos un invitado de lujo. Yo estuve viendo su página web, su revista, que es bastante impactado. Bueno, vamos a poder compartir un poco su experiencia. Estamos hablando del señor Manuel Durán. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por venir. ¿Cómo están ustedes? Y muchas gracias por invitarme. Sobre todo en cuarentena, ¿no? Porque uno tiene una agenda y tiene que modificarla, pero ustedes eran muy importantes en mi agenda, así que los prioricé. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchachos, les cuento que Manuel, bueno, él es abogado, ¿cierto? Y es director de la revista Poder Geopolítico. ¿Ya? Yo lo estuve viendo durante el día de hoy, bastante interesante, y compartirá un poco de qué se trata su trabajo con nosotros, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente tenemos un esfuerzo desde hace algunos años con respecto a contextualizar la cotidianeidad, nuestra vida común, en un contexto más amplio. Hay constantes históricas que inciden en nuestras conductas e inciden en nuestras consecuencias habituales. Por ejemplo, Huawei, iPhone y la geopolítica. Hace 2 o 3 años no nos habríamos atrevido a relacionar el nuevo celular de moda con una guerra con aspiraciones geopolíticas. Por ejemplo, Manuel, disculpe que te interrumpa. Eso Sí. mismo queríamos también ahondar. O sea, el tiempo no es tan grande como para ahondar tan profundamente, pero hablaste de la cotidianidad. ¿Cómo ha impactado, de hecho, la cotidianidad el tema de la pandemia, obviamente, el coronavirus, cómo ha generado impacto en la cotidianidad? Pero también queremos saber de qué manera ha impactado el coronavirus o esta pandemia a nivel global en esta idea de geopolítica o en el orden político mundial, José Manuel. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es tomar partido. ¿En qué sentido? Ya hay algunas tendencias que tratan de explicar el impacto de la pandemia en la geopolítica. Algunos señalan que la pandemia va a modificar de tal forma el mundo que vamos a vernos, una vez que termine la pandemia, en un escenario post-pandémico, por llamarlo así, frente a un nuevo orden que no sospechábamos. Otros, entre los que me incluyo, sostenemos que la pandemia, al igual que la guerra comercial, al igual que otros elementos como estallidos sociales globales, no vienen a modificar el mundo, vienen a acelerar tendencias preexistentes. Es decir, la guerra comercial anterior a la pandemia, la intensificación de lo que unos llaman ya la Segunda Guerra Fría durante la pandemia, y quizás una guerra tibia con aspiraciones de cálida en el estrecho de Formosa después de la pandemia, son parte de una tendencia preexistente y que solamente se está intensificando y acelerando en virtud de estos elementos. Pero hoy día no hay revista especializada que no señale que la Guerra Fría sigue su ritmo y no hay tregua. Me hicieron hace un año aproximadamente una entrevista en televisión y me preguntaron si yo opinaba que iba a durar mucho, poco o más o menos la guerra comercial de Huawei versus los teléfonos americanos. Y yo sostuve que eso era irrelevante, porque si la guerra comercial era breve o prolongada, si la tregua era breve o prolongada, era simplemente una etapa en algo mayor, una lucha por la hegemonía mundial, entre una potencia hegemónica y una potencia emergente, pero desafiante. Y en ese sentido, Manuel, tú me hablas un poco más entonces de esta lucha por la hegemonía, sería esta lucha por la hegemonía y esta Guerra Fría 2.0 que tú hablas, entre Estados Unidos y China principalmente. Y si es así, ¿qué consecuencias podría llegar si es que podría llegar a ya un conflicto armado y dejar de lado la Guerra Fría? Que haya un conflicto armado en los términos de las películas post-apocalípticas.
sí es posible que haya enfrentamientos y despliegue navales con posibilidades de alto riesgo en el Estrecho de Formosa, en el Mar de la China, y etcétera. Porque esta pandemia ha liberado ciertas capacidades de maniobra de China, mientras Estados Unidos y sus aliados se paralizan. Y eso se refleja en que tenemos grupos de portaaviones norteamericanos que pretenden pasear la bandera en circunstancias normales, llevando una demostración de fuerza hasta las puertas del Asia-Pacífico, que hoy día están inmovilizados productos del contagio. Por lo tanto, esa menor capacidad de maniobra de las potencias hegemónicas y proestadounidenses permiten que otros tengan mayor libertad de maniobra, tanto respecto a sus reivindicaciones con Taiwán, como respecto a sus reivindicaciones y sus aspiraciones de control sobre Hong Kong. Y la respuesta hoy de potencias occidentales paralizadas, no destruidas ni derrotadas, pero a lo menos ralentizadas, es mucho más débil de lo que ocurría hace algunos meses. Por lo tanto, hay capacidad de maniobra. Pero vamos a la cotidianidad nuevamente desde el punto de vista geopolítico. Nuestro país va a ser afectado tremendamente, y ya lo está haciendo, producto de este, entre comillas, nuevo desorden mundial que está surgiendo. Y es que, a pesar de esta bipolaridad chino-estadounidense, están surgiendo potencias medianas, con capacidad de maniobra propia. Turquía y Rusia se están enfrentando en Libia, en una demostración de fuerza que excede el conflicto OTAN versus Unión Euroasiática. Egipto corre por colores propios. Japón, Vietnam, Corea del Sur atisban alianzas tácitas de contención con respecto a China, pero la cotidianeidad también se da en la cadena de suministros. Muchos hablan del fin de la globalización, otros más cautos hablan simplemente de una tendencia a la desglobalización. Y esa desglobalización nos lleva a varios temas que ya han planteado incluso las autoridades de un gobierno que era campeón del libre mercado en muchos aspectos, o que llegó con un discurso muy suscriptor de las tendencias del libre mercado. Hoy día el ministro Mañalich nos plantea en sus conferencias de prensa habituales si tenemos que replantear la capacidad de neoindustrializar el país. No lo dicen en esos términos. Soy yo el que soy partidario de un proyecto de neoindustrialización nacional en el nuevo marco de un mundo multipolar, pero él señala que tenemos que cuidar las cadenas de suministro. Es decir, tal vez tengamos que empezar a desarrollar industrias propias, con un costo mayor y con una influencia en los precios de nuestros bolsillos cotidianos. Pero la seguridad nacional, no entendida como los regímenes militares de los 80 del siglo pasado, sino como algo más integral, implica la seguridad humana en una sociedad democrática e inclusiva. Y por lo tanto, la cadena de suministros es el primer efecto que se hace sentir en la cotidianidad de los chilenos respecto a un nuevo movimiento geopolítico, porque no es solamente un tema de paralización industrial, es una decisión geopolítica de que las grandes potencias estén privilegiando incautar todos los elementos que digan relación con seguridad sanitaria, y lo que quede y sobre se exportará cuando se tome la decisión política de vendérsela a los aliados. Manuel, yo, tengo un recuerdo de una crisis a nivel mundial desde la perspectiva económica. La que tengo, recuerdo más allá de la del 2008, recuerdo muy bien la crisis asiática, que fue en el año 99-2000, por ahí, 98-99-2000, por ahí. ¿Ya? Nos afectó fuertemente la economía acá a nivel nacional, y aumentó la cesantía considerablemente, hubo empresas que quebraron, otras algunas pocas se privatizaron o se fusionaron, empezaron a hacer esta función entre los bancos del retail, el Banco Ripley, el Banco Falabella, se empezaron a proyectar un montón de cosas que fueron de una u otra forma consecuencias. En ese sentido, como dice JP, ¿cuáles vendrían siendo las principales implicancias para América Latina y en específico para Chile de todo lo que está pasando, fundamentalmente del tema, esta lucha por la hegemonía mundial que está llevándose entre China y Estados Unidos? A ver, implicancias hay varias, pero primero no podemos comparar en absoluto las antiguas crisis cíclicas del capitalismo global con la actual crisis económica. No solo porque esta va a ser más intensa y más cruel, sino que obedece
a causas distintas que al estallido de una burbuja especulativa. Aquí, francamente, lo que se nos está cayendo es nuestra capacidad de suministro de productos industriales y semi-industriales. Países que se dedicaron a ser absolutamente exportadores de commodities están pagando un altísimo precio, entre ellos Chile. Y ahí son responsables los gobiernos de derecha y de centro izquierda que gobernaron este país. Porque si bien algunos ponían más énfasis en la redistribución de la exportación de nuestros commodities, jamás se llevó en serio a un proyecto de agregarle un valor distinto a nuestros productos. Y estoy diciendo en serio, no estoy hablando del discurso típicamente correcto. Seguimos exportando materias primas, independientemente que el resultado de esa materia prima se distribuya de una u otra forma dependiendo del color político del gobierno. El tema es que seguimos en el subdesarrollo tecnológico y tenemos hoy un gran peligro de dependencia que afecta a nuestra población directamente. Afecta su salud y afecta su vida, no solo sus bolsillos. Consecuencias mayores, yo creo que Chile va a tener grandes consecuencias que asumir, porque tiene que enfrentar grandes dilemas. Aquí este país está entre dos amores. Perdonen lo romántico, pero la cuarentena y la soledad y todo eso me hace pensar en muchas cosas, pero este país está entre dos amores. Se comercia principalmente con la República Popular China y nuestras alianzas políticos y militares son bajo el paraguas estadounidense. Eso, si no es una duda sentimental, a lo menos es una conducta esquizoide. ¿Por qué? Porque en algún minuto tanto Australia como Vietnam y otros se han tenido que enfrentar a ese suerte de dilema. Por un lado hay presión de parte de los chinos de que si queremos seguir negociando y comerciando, no podemos ser tan uniformemente coherentes con el discurso estadounidense. Y por otro lado, Estados Unidos culturalmente sigue presionando mucho a los países que históricamente han estado bajo su influencia. Y digo culturalmente, porque ellos hablan con sus poderes blandos últimamente con mucha presión y con mucha habilidad. Pero la presión sobre Latinoamérica se va a sentir fuertemente. Es más, si el tema va a ser de neoindustrialización, la presencia de China y los Estados Unidos en estos países se va a acentuar. El conflicto vinculado quizás, no vinculado, pero más o menos coetáneo al surgimiento de los estallidos sociales en el Cono Sur, dice mucha relación con los conflictos comerciales que hubo por quién se apropiaba de la comercialización del litio en tres países, Bolivia, el norte argentino y Chile. Eso coincidió con un estallido social en Chile y también coincidió con la caída de Evo Morales en Bolivia. Y no obstante esas consecuencias, obviamente los árboles no nos dejan ver el bosque. Hay un estallido social, pero también existe una fuerte presión internacional sobre hacia dónde van a ir esos gobiernos. Es más, lo primero que se preguntó en Bolivia una vez que cayó Evo Morales es si se revisaban los contratos del litio con China. Por lo tanto, más allá de los conflictos internos que, además de legítimos, son muy reales y fundados, existe una presencia extranjera que no podemos negar que mira hacia los futuros recursos en el siglo XXI. Brevemente, quisiera, lo último ya, obviamente estamos terminando, pero quisiera entender el concepto de neoindustrialización. ¿Podría hablarse de un capitalismo nacional, pensando, por ejemplo, en la experiencia argentina, por ejemplo? ¿Un desplazamiento de un capitalismo internacional a uno nacional? No estaría pensando en la experiencia argentina, y no obstante, tu pregunta es... O estadounidense. Más que ejemplificar, primero diría que una neoindustrialización no se trata de tener elefantes blancos, no se trata de volver a la usina de acero. Hay que focalizar en aquellos sectores y polos estratégicos donde Chile tenga ventajas comparativas de cara al exterior y donde nuestra seguridad humana, más que nacional, nos haga que esa actividad, o nos diga que esa actividad es apremiante y la tenemos que privilegiar. En esa perspectiva,
más que la industrialización gigantesca y a escala, hay que privilegiar la ciencia, la tecnología, la participación de la comunidad universitaria y empresarial y sobre todo de las generaciones jóvenes. Este país tiene una gran voluntad de emprendimiento y emprendimiento no significa heredar una empresa y manejarla sabiamente, significa disfrutar creando. Y en esa nuestro país, sobre todo nuestras nuevas generaciones se destacan. Por lo tanto, el panorama obviamente hoy día es bastante oscuro, pero aún así podemos ser optimistas en el mediano y largo plazo. Sí, un poco, bueno, ya para terminar, ya, Michael, estamos, Michael, ¿nos escucha ahora sí? Tengo una pequeña duda, una última consulta, sí. Considerando todo lo que está pasando, Manuel, desde su experiencia, y independiente del gobierno que esté, es una consulta para que los termocéfalos no se compliquen, porque esto es un tema mundial que no pasa por el gobierno de turno. ¿Para cuánto tiempo se ve que Chile más o menos esté saliendo a flote nuevamente, desde el punto de vista genérico? Es difícil preverlo. Desde una perspectiva solamente de la pandemia, se ve no podemos predecir cuánto va a durar la pandemia. La mayoría de las agrupaciones científicas señalan que va a haber un año muy intenso y luego van a haber 2 años más o menos más ralentizados, más suaves, que van a permitir levantamiento de cuarentenas selectivas y un inicio de las actividades selectivamente. Desde una perspectiva de la crisis social o los estallidos sociales que también afectaron las economías de muchos países, en esa perspectiva también se supone que después de una gran caída hay un crecimiento rápido. Y en esa perspectiva podríamos hablar también de 2 o 3 años. Pero existe en estos minutos, y lo decía The Economist al principio de la década, que todo se veía muy prometedor desde el punto de vista económico, salvo turbulencias geopolíticas. Si había turbulencias geopolíticas, la economía no iba a funcionar. Y por lo tanto, si comenzamos con esto, una intensificación de la guerra comercial y una intensificación de todo tipo de sanciones, es probable que estas carencias económicas en nuestro país y en Latinoamérica se prolonguen, producto precisamente de ese enfrentamiento, entre comillas, global. Debo decir también, respondiendo un poco al tema de la neoindustrialización, y esto es una opinión extremadamente personal, que no va a haber una salida a esta crisis estructural sin un cambio de paradigma. No basta tomar medidas, hay que cambiar el paradigma, y en esa perspectiva, indudablemente, la neoindustrialización se adapta más a un siglo XXI, en que no van a haber tantas hegemonías, sino muchas multipolaridades con potencias medianas tratando de generar y liderar bloques regionales. Sí, un poco lo que, y ahora sí, ya para ir terminando, un poco lo que dice Manuel tiene que ver con conocer la historia, porque Chile es poco volver. Chile, después de la crisis del 29, que afectó acá los años 30, al inicio del 30, posteriormente vino el terremoto de Chillán. Y eso va a afectar mucho y va a cambiar el modelo de Chile justamente con la industrialización interna, con el hecho de crear industria interna. Ahora, también valoro un poco lo que dice Manuel, que tiene que ver con que va a depender qué sector, porque hay sectores que evidentemente no van a sostener, pero sí se dan cuenta que empieza como a retroceder después de mirar a lo globalizado, volver a lo interno, y yo también ahí ese cambio de paradigma que evidentemente se viene. Manuel, ya, súper cortito. Primero agradecerte y obviamente todo, y te aprovechamos harto, y de verdad que es un tema súper interesante y podríamos seguir hablando. Tú eres director de Poder Geopolítico. La gente, ¿dónde podría ingresar a ver Poder Geopolítico? Súper cortito. Bueno, Poder Geopolítico es un sitio de noticias, podergeopolítico.com, y también es un esfuerzo de volver al papel. Hay muchos estudios que dicen que las nuevas generaciones no solo no renuncian al papel, sino que lo están comenzando a amar. Y en esa perspectiva, este es un sitio de noticias digital y es una edición de papel semestral. Podergeopolítico.com, esa es nuestra dirección, y construyamos juntos una conciencia estratégica, una conciencia geopolítica, pero que en definitiva redunde en el bienestar
de todos y cada uno de nosotros desde el punto de vista de nuestra cotidianeidad y de la de nuestras familias. Muchas gracias por invitarme. A ti, Manuel, muchas gracias. Bueno, de nuestra parte nos estamos despidiendo. Chao, Gonza. Chao, Chao, José. Michael. Chao, José Manuel. Manuel, nos estamos viendo. Cuídate. Nos estamos viendo y trataré de todas maneras.